Saludos, por fin, estamos en vivo, estamos en vivo. Dios les bendiga a todos. Estamos en vivo, por fin, estamos acá una vez más en Noche de Tertulia, hoy domingo 24 de enero del año 2021, son las 7:51 de la noche, hora local aquí en Moca, Puerto Rico, y es las 6:52 hora de Waterbury, Connecticut, donde está el hermano Alexander Torres, y hoy vamos a estar con la segunda parte del tema que estuvimos tocando los otros días, detrás del altar. Tema sumamente interesante y esta noche vamos a continuarlo. Tenemos al hermano Alexander Torres con nosotros y unas palabras, Alexander. Amén. Dios le bendiga a la audiencia en esta noche especial, noche de tertulia, otra vez aquí en esta plataforma de YouTube. Saludo a mi esposa, a mis hijos y a todos los amigos y amistades y hermanos del chat de Exponiendo Herejía, a todos los hermanos que van a estar viendo este programa y todos los amigos. Como siempre volvemos y decimos, saque su Biblia y su libretita en mano. Y también le queremos agradecer al hermano Vadillo un día más que estamos aquí junto a él. Y vamos a estar hablando hoy otra vez ese tema que sé que fue de mucha motivación y que muchos hermanos querían en la segunda parte. Y aquí estamos, detrás del altar, parte 2 para la gloria del Señor en esta noche. Dios les bendiga a todos. Así mismo es, hoy estamos en la segunda parte de Detrás del Altar. Saludamos a los que están entrando, al pastor Percy J. Riley, el pastor Miguel Bauzá, a Cano Mix, saludamos a Waleska B, saludamos a Luis Valentín, saludamos a Lucitania Alcántara Calcaño, saludamos a Rosemary Rose, saludamos a Aníbal Lorenzo. Aníbal está por ahí. Buenas noches. Saludamos al Inconcluso también que está entrando en sintonía. Y esta noche vamos a continuar hablando sobre detrás del altar. Me gustaría leer, voy a leer desde una versión Nueva Biblia de las Américas y luego el hermano va a leer desde la versión Biblia textual. Lucas capítulo 8, versículo 17. Que dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Esto es importante. El Señor Jesús está diciendo que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, que no hay secreto que no haya de ser conocido, sacado a la luz. O sea, que no haya de ser conocido y salga a la luz. O sea, que todo lo que uno hace, tarde o temprano, va a salir a la luz y será evidente, será manifiesto. Y lo que estamos haciendo aquí en Detrás del Altar es precisamente eso. Sacar a la luz aquello que se tiene oculto, aquello que es secreto, aquello que está precisamente detrás del altar, lo que ocurre detrás del telón, detrás de la escena, lo que no todo el mundo sabe. Y estamos esta noche, vamos a continuar este tema porque varias personas, como dijo el hermano Alexander, pidieron una segunda parte y estamos aquí complaciendo y sé que esto va a ser de mucha edificación a las personas. Muchos se están identificando con estos temas que son de mucho interés porque la gente se identifica, ha vivido por experiencias similares, han visto cosas que han sido obligados a callar, han sido intimidados. Vemos como el tema que hablamos de intimidación espiritual, vimos abuso espiritual, pastores que son dictadores, hemos visto cosas que suceden debajo de la alfombra. Y por eso es que nosotros estamos aquí estos domingos que estamos aquí con el hermano Alexander, sacando a la luz todas estas cosas para que la gente conozca la verdad, porque no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto, ni ningún secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Así mismo, hermano Vadillo. Así que yo quiero también leer acá en la versión de la Biblia textual. Dice, porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya ser plenamente conocido
y salga a la luz. Me encantó otra vez y lo repito, porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Como decía el hermano Vadillo, es bien interesante este texto aquí bíblico, esta escritura bien importante que habla de que nada va a haber oculto sin que sea manifiesto ni secreto. Los secretos es como si nadie lo pudiera saber, como hoy en día sabemos como los gobiernos que tienen la serie de Top Secret, cuando tienen algo muy secreto en los gobiernos, que nadie lo puede saber más que ese núcleo o ese grupito minorista que está trabajando para algo sumamente secreto, como la CIA, la FBI que conocemos, o la Área 51 en Estados Unidos, para que usted vea más o menos de lo que está hablando aquí sobre lo que es secreto. Y como dice, no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Y que es bien importante, ¿sabe? Porque cuando usted está bajo un lugar que es bien oscuro, sea una montaña, sea en su casa o en lugares donde han sucedido terremotos o huracanes, que la gente se queda sin luz y uno busca rápidamente una vela o una linterna o algo que te marque el camino, algo que tú estás bajo una tiniebla, una oscuridad, y a veces tú estás buscando algo y no puedes verlo, no puedes salir a la luz, y porque no tienes algo que alumbre. Entonces, qué lindo que Dios dice que todo lo que es oculto siempre saldrá a la luz, y aún dentro del cristianismo, que hay personas que piensan que Dios habita en una oscuridad, o que Dios tiene los ojos vendados, en que Dios nunca va a sacar nada a la luz de las manifestaciones que aún el ser humano practica a escondida de otros seres humanos, al igual de hermanos dentro de las congregaciones o hermanos dentro del cuerpo de Cristo que practican cosas ocultas a los ojos de los hermanos o feligreses dentro de las congregaciones o dentro del cuerpo de Cristo. Y es bien tremendo que la misma palabra exhorta que siempre va a ser plenamente conocido, ampliamente o abiertamente, todo lo que la persona practique o haga delante del Señor, tarde o temprano, aquí en la tierra saldrá a la luz, porque Dios no puede ser burlado, y para Dios no hay nada que sea oculto. Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Es bien importante, amado hermano y amigo que nos estás viendo, que mucha gente piensa que puede hacer, como dice la escritura, cosas en secreto sin que Dios lo saque o lo haga saber a los demás, para que la persona muchas veces pueda caer en una reprensión, una amonestación. Y estos casos, como volvemos a decimos, el tema detrás del altar, parte 2, que habíamos hablado de muchos sucesos que tú y yo y mucha gente ha vivido dentro del cristianismo, cosas que no se hablan, tabúes, gente por miedo a hablar ciertas verdades de cosas que ocurren, que el ser humano se da de cuenta, y nosotros que ya siendo adultos nos percatamos de sucesos que pasan dentro del núcleo del cristianismo, que a veces pensamos o pensábamos que estamos solos viendo estas manifestaciones de gente que se proyectaban como hombres y mujeres de Dios, pero en su agenda personal vivían con una vida desviada de los propósitos de Dios detrás de los altares. Es como una apariencia que se muestra delante de mucha gente para agradar a las masas o a la multitud en cual los están escuchando. Qué tremendo que cuando, hermano Vadillo, uno es sincero y transparente como el agua, que uno no cambia y uno es el mismo en todo momento, la personalidad de uno, jovial, social, alegre. Y mucha gente a veces dentro del cristianismo, detrás de los altares se presentaban de esa misma manera, pero qué tristeza que frente al altar o frente a la multitud se ponían serios, como gente que no cometían nada, como que no ni relajaban, con una extrema santidad que proyectaban, pero cuando uno los conocía detrás del altar eran un tipo de personas que al impacto de conocerlos en esa área uno se quedaba como que wow,
uno no sabía qué hacer porque uno los tenía proyectados de una manera que cuando uno los conocía personal decía, wow, pero no pensaba que este varón o esta dama del Señor fuera de este motivo o de Jackie o Y forma en las expresiones. Igual que me explico, amado, porque es bien tremendo a veces estas cosas, como dice la Escritura, que nada ha de ser oculto y todo se manifiesto. Son recuerdos que a veces uno tiene y experiencias, como me recuerdo una vez en una cena, una comida en un lugar aquí en Connecticut, con unos dichos que eran mis pastores muchos años atrás, en los comienzos de Connecticut. Cuando llegué, estábamos comiendo y es bien tremendo que la dama, la esposa del pastor, siempre estaba callada, pero estaba como una mujer seria, pero ese día cenando, que habían otros matrimonios más, ella se acercó a mi esposa a hablarle de unas cosas personales, de temas ya de adultos sexualmente hablando, en las prácticas que hacían ellas con su esposo, el pastor, en unas cosas, unas barbaridades, que detrás del altar se hablaba unos temas que el vocabulario era bastante obsceno, que al parecer de mi esposa no era correcto. Mi esposa se impactó, o sea, en lo personal, como ella, mi esposa una dama de Señor muy seria, muy recatada en su forma de proyectar hacia los demás, una dama muy de testimonio, ¿verdad? Y porque no sea mi esposa, pero es que por los años que vivimos juntos le di gracias a Dios por la mujer y la esposa que Dios me ha dado, excelentísima. Y ella le impactó, o sea que hay damas que le impactan comentarios de otras damas cuando tocan estos ciertos temas, aún de temas índoles sexuales o temas comprometidos, que a veces comprometen a la persona que proyectaba una cierta santidad y un formato muy serio. Y cuando uno va conociendo, uno dice, wow, que muchas cosas hay detrás del altar. Así sucedía en muchos de los casos, en retiros espirituales. Yo me recuerdo que en campamentos de jóvenes, mucha de la juventud en el área de Puerto Rico, un lugar que es bien famoso en Ciales, Puerto Rico, que hay un lugar de campamento en Ciales, en el pueblo de Ciales, donde muchas actividades y muchos campamentos se hacían de muchos evangelistas, donde siempre se tenían muchos problemas de jóvenes que iban a esos retiros a enamorarse. Se vacilaba fuertemente dentro de los cuartos, muchos jóvenes que yo pensaba que eran jóvenes y líderes serios, relajaban, hacían cosas hablando de doble sentido, o sea, cosas que para muchos no estaban, no sabían lo que estaban manifestándose. Entonces esa misma juventud que tú los veías hablando doble sentido, con un relajo fuera, imitando al mundo, un lenguaje mundano, lenguaje inapropiado para un lenguaje inapropiado, eran los primeros que iban en los altares, en las campañas, los primeros que cogían, los primeros que danzaban, los que estaban cogiendo parte, los que estaban dirigiendo las actividades. Tenían una doble personalidad, una doble vida, y hacían las cosas a oculto de los pastores, de algunos líderes. Entonces, casi siempre eran los que mucha gente los tenía por autoestima, los tenían como líderes frente en los lideratos, sea de jóvenes, de caballeros, damas. O sea, que hay muchas cosas que detrás del altar que se practica, que yo sé que mucha gente que está viendo este video y va a ver este video, se va a identificar, porque es que mucha gente ha callado por años, ha tenido muchas dudas, muchas interrogancias, muchas preguntas, y se preguntaban, oye, ¿será que yo me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca lo que yo estoy viendo? Pero esto no encaja con lo que Dios manda, porque dicen que viven de una manera frente al altar y bajan de otra y se manifiestan de otra manera acá detrás del altar con nosotros, y no proyectan ni viven lo que están viviendo. O sea, que hay muchas manifestaciones, como dice la Escritura, que salen a la luz a la larga. Uno va conociendo a la persona al tiempo. Es como una vez yo escuché a una joven que decía, dame 5 minutos y diré y sabré quién es la persona en la forma que se expresa, en la forma que habla. Y ya uno sabe, más o menos estudiando,
qué tipo de persona es. Como mucha gente a mí, como yo diría mi persona, que mucha gente sabe que yo soy muy jovial, me gusta relajar, como uno dice en lo boricua, pasarla bien, sacarle una sonrisa a la gente y no proyectar una imagen seria como me enseñaban antes en el pentecostalismo evangelista, que no podía ni sonreír, no podía hacerle alegre con la gente porque ya no, eso no era santidad, eso no era algo de Dios. O sea, que hay mucha proyección que se proyecta hoy en día delante de mucha masa, que es hipocresía. Y esto es lo que sucede de muchos líderes que se trepan en los altares y proyectan una falsa imagen y la gente dice, no, son dignos de imitar, y cuando se bajan, la gente sigue detrás de ellos. Porque como no conocen su vida y sus comportamientos, las personas dicen, no, es intocable, es una persona de ejemplo, pero cuando ya, como ya hablaba con el hermano Vadillo, el problema es cuando uno tiene ministerio, como en el caso nuestro, que éramos evangelistas, no es lo mismo un feligrés que está sentado, que va y se congrega, a cuando ya tú eres un líder que te estás moviendo con los demás líderes y vas conociendo los personal. Y tú te vas de cuenta y tú vas abriendo los ojos a muchas cosas que uno decía, wow, pero esto es así. El favoritismo, el Jevi trae, el poner los hermanos en contienda, que esto se predica y se practicaba detrás del altar, que nos decía, mira, no te fases con fulano, aquel hermano es una persona que no conoce de Biblia, aquel hermano es bien contencioso, aquel hermano no se somete a nosotros. Entonces, detrás del altar nos ponían en contra de ciertos hermanos dentro de las congregaciones que uno no podía ni pasarse con ellos, ni visitarlos, ni hablar mucho con ellos. Entonces uno los tenía como personas que eran los carnales, los enemigos de los pastores, los enemigos de los líderes. Los ponían como en enemistad con los demás. Exactamente, y eso es lo que pasa, hermano Badillo, que detrás del altar muchas veces se manifiestan todo este tipo de actitudes hacia muchos hermanos dentro del evangelio y hermanos en la fe. Entonces, esto es bien delicado y es bien triste ver que hoy en día vemos tantos predicadores y tantos pastores que yo conocí o que hay por ahí, que proyectaban una imagen llena de amor, una imagen llena de que no rompían un plato, que todo era una paz, una armonía, una hermandad, un te quiero, un abrazo, te extrañamos, te queremos ver, somos una familia. Pero cuando llegan los momentos de conocer a las personas en la realidad, uno se queda sorprendido que, como dice el puertorriqueño, sacan las garras y las uñas en su vida personal cuando los vas conociendo. Y eso fue el caso que muchas veces conocí de otras personas, casos que hirientes, familias que hoy en día no quieren saber del Señor. Yo me recuerdo un caso de una familia en una congregación aquí en Waterbury que visitaba el downtown, que se hacían pues tristemente ponían a los hermanos a trabajar, a vender empanadillas bajo temperaturas bien frías y se ponían a un tema que se le llamaban ese servicio, manos a la obra, y ponían a las hermanas a vender rellenos de papa, empanadillas, puede estar negativo, y las hermanas salían frío, que hasta mi esposa vendió muchas veces por obediencia a los pastores. Y yo me recuerdo que esa familia estaba comenzando a reunirse con nosotros y tenía una hambre y sed de ayudar con una armonía, y tanto así que detrás de los altares comenzaron algunos hermanos a manifestarse que pusieron a esa familia en un bochinche bastante feo, de que le empezaron a decir que ellos estaban robando dinero cuando era una familia que trabajaba y económicamente estaban bien, que no hacía falta que ellos robaran, y los pusieron en duda delante de los demás hermanos, que tanto así que esa familia se hirió y se fue de una manera enojada, que no querían saber de nadie de esa congregación. O sea, que hay cosas detrás del altar que se manifiestan, que a veces muchos hermanos que están en las sillas no están conociendo y dicen, oye, ¿por qué fulano ya no visita? ¿Por qué fulano ya no está? Es porque detrás de los bastidores, detrás de los altares, a veces jalan a la gente con palabras hirientes, palabras de destrucción. ¿Por qué?
Porque, amado, dentro de las congregaciones, en muchos de estos lugares, hay mucha gente que se manifiesta con odio, con competencias, quieren, tú no le caes bien, o sienten una amenaza cuando ven un potencial en ti. Si tú eres una persona con potencial, eres un blanco para la guerra, porque detrás del altar, amado, esto es lo más que se vive dentro del cuerpo de Cristo. Tristemente, detrás de los altares, toda persona humilde que quiera hacer algo para el Señor y tiene un gran potencial, detrás de los altares le van a caer encima para destruirlo, para aniquilarlo, dañar su testimonio, dañar su vida, de su personalidad, todo. O sea, tratan de destruir todo. Y estas cosas se viven hoy en día dentro de muchas congregaciones. La gente se manifiesta con estos grandes odios, con estos grandes rencores, con estas grandes luchas. Y lo triste es, Vadillo, que tú ves todas esas personas que son los primeros que están al frente cantando, liderando, enseñando, de maestros, de misioneros, de evangelistas, pero detrás del altar su vida y su competencia es lleno de odio. ¿Por qué, amado? Yo te puedo decir una de las experiencias, Vadillo, que marcó muy grande en la isla de Puerto Rico, en la ciudad de Ponce, y fue uno de los motivos que yo le oré a Dios que me sacara fuera de Puerto Rico. Me recuerdo que para unos años atrás, casi para el 2012, 2013, uno de mis mejores amigos, un hermano que apoyaba y, ¿verdad?, con un taco en la garganta, y no quiero llorar, ¿verdad?, porque soy bien sentimental, pero me llegó porque era un hombre de Dios excelentísimo, un padre de trabajo, un padre que cuidaba a su familia, un hombre que de verdad que aportaba a muchos ministerios en la isla de Puerto Rico, un hombre que estaba a la disposición de todo el mundo y siempre estaba con nosotros en nuestro ministerio, siempre nos apoyaba, una hermandad tremenda. Y mira cómo se trabaja detrás del altar. Dentro de la congregación que estábamos en Ponce, llegó una familia que de verdad que era una familia hermosa, ejemplar, que habían sido hasta pastores de una congregación. Y el hermano allá en Puerto Rico, o sea que todo el mundo siempre se saluda, todo el mundo conversa, todo el mundo tiene una hermandad sanamente, porque yo digo que el que se enoja y tiene celo con su esposa es que su mente está dañada todavía, no ha nacido de nuevo. Y el caballero, pues el hermano que tristemente hoy no está, pero una persona que saludaba a todas las damas con respeto, y una noche estaba saludando a la hermana y su esposo, que llegó a ser pastor de una congregación, le entró un celo endemoniado, así mismo lo puedo decir, endemoniado, detrás del altar, una persona que era maestro y predicaba dentro de la congregación de nosotros, junto con el hermano, y simplemente por ese hermano, el hermano amigo mío que partió con el Señor, le extendió la mano y saludó y se sonrió con la hermana, Dios te bendiga, así alegremente. Ya él pensaba en su interior que él estaba enamorando a su esposa. Mira cómo el enemigo trabaja. Tanto así, hermano Vadillo y hermano que me escucha, que esta noticia yo la cargo en una de las Biblias mías, porque eso salió en primera hora en Puerto Rico. El hombre que uno lo veía con una santidad, el hombre que uno lo veía como un hombre de Dios, un hombre que fue un ex pastor, que era maestro, que iba a las cárceles, que predicaban los cultos en la calle, que enseñaba, predicaban los cultos en la iglesia. La esposa era presidenta de las damas de nuestra congregación. Resultó que en su celo se fue para Estados Unidos, para el estado de Florida, y él le pagó a 4 jóvenes. 3 de ellos, uno de ellos se congregaba en una iglesia pentecostal en Juanadía, que su pastor era el dueño de una de las emisoras donde tenían el programa radial allá en Peñolas, Puerto Rico, y 2 eran de unas madres, una de ellas creo que se congrega con nosotros o cerca de la congregación del concilio de nosotros, y él les pagó dinero para que lo fueran a matar y asesinar a su hogar. Un hombre cristiano, que sucedió que entraron por la cocina. Mi mejor amigo había comprado un equipo de cuchillo nuevo,
y él dormía con su esposa y sus dos hijos. Sus hijos para ese entonces, su nena tenía 12 años y el nene tenía 7 años. Estos jovencitos, enviados por un hermano local que se congregaba detrás del altar, mira esto, ellos le taparon con la sábana a la nena y tristemente asesinaron al mejor amigo nuestro, hermano en Cristo, y a la esposa por poco la asesinaban por completa. Ya quedó viva, sin un ojo, perdió un ojo, y esos nenes quedaron traumados porque cuando salieron por la puerta a las 7 de la mañana vieron a sus padres, su madre con un sin ojo y tirada en el pasillo botando sangre, y a su papá muerto, que esos nenes eran la luz y ellos vivían pegados a su padre. Un destrozo que hizo una persona que se proyectaba con una santidad, que se proyectaba como un predicador y que era hermano de la misma congregación que nosotros nos congregábamos. Y tengo la noticia, los familiares de él eran mis mejores amigos y gente que compartíamos. Fuimos impactados. Yo te digo, Vadillo, yo no dormía en mi casa pensando que se iban a meter. A mí me traumó un poco. Mi esposa sabía que yo me quedaba hasta las 4 de la mañana hasta que amaneciera, porque fue tanto el trauma, el impacto de que mataran a un mejor amigo mío. Y lo más triste que yo digo, no fue un criminal de la calle, no fue ningún sicario, fue un hermano que compartíamos y nos gozábamos juntamente en las cosas del Señor dentro de las congregaciones, pero detrás del altar vivía de una manera diferente. Y es como una vez yo escuché un evangelista llamado Jorge Rasky que hizo una comparación que a mí me encantó y siempre lo llevo en ese tiempo, que mucha gente se comporta como el personaje de Dr. Jacob a Mr. Hyde. Hay personas que son como el Dr. Jacob, un doctor de día, pero en su interior llevan a Mr. Hyde y se manifiestan detrás del altar con esa furia, con ese enojo. Y es bien triste que hoy en día detrás de los altares se manifieste todo esto. Gente que proyecta, y vuelvo digo, que proyectan una santidad, un elogio, como si nunca ellos cometieran ningún tipo de pecado, y siempre son los primeros en cometer crímenes, en tener rencor hacia los demás, son los primeros que se levantan en guerra hacia los hermanos detrás del altar. Y estas cosas, amado, no, nada quedará oculto. Su manifestación, su odio, su celo salió a la luz. Y tristemente le arrebató la vida a un hombre de Dios, a un hombre de familia, a un hombre trabajador, que hasta solo yo sé que sus hijos sufren la partida de un padre y de verdad, y nosotros como amigos y hermanos en Cristo, que sabíamos que él podía seguir dando más en la obra del Señor, y tristemente por una persona que se manifestó detrás del altar y dejó de ser cristiano por 10 minutos, por un odio, por un celo que se le metió, destruyó una vida, hermano Cristian. Wow, de verdad que estoy ya entre speechless, estoy sin palabras. O sea, que detrás del altar también suceden cosas como estas, donde incluso llega al asesinato, matar personas. Wow, una cosa brutal. Y parece que el hermano Coqui parece que perdió la señal o algo. Ya mismo vuelve con nosotros, hermano Coqui. Algo pasó, parece que tiene un problema con el internet. Pero a lo que él vuelve, pues estoy reaccionando aquí. De verdad que no hay palabras para describir esto. O sea, esto es algo demasiado de impactante. O sea, wow. Miembros de la misma congregación que llegaron al extremo de quitarle la vida a otro. Eso es algo que de verdad que da miedo. Mira, Vadillo, yo llevo casi, para la gloria del Señor, yo puedo decir que Venezuela hasta aquí no ha ayudado a Dios. Entre altas y bajas, llevamos casi 22 años sirviéndole al Señor desde el 98. Y nunca, en mi trayectoria como 18 años dentro del pentecostalismo, nunca había visto algo de esa magnitud. No sabía de cosas de adulterio, de fornicaciones, de homosexualismo, lesbianismo, gente con droga y viceversa. Pero a esta magnitud fue una de las cosas que me marcaron detrás del altar,
Y te digo, fueron las cosas que le tuve que orar a Dios salir de la isla de Puerto Rico. Siempre cargo con esa noticia de primera hora del periódico, de esa página del periódico, la tengo en una de mis Biblias de estudio, porque nunca me olvidaré primeramente de ese hermano, porque te digo, Vadillo, fue una persona súper especial en nuestras vidas, un ser que queríamos muchísimo. Te digo, lloramos como nunca, como si fuera partido de un hermano de sangre. Y ver esa noticia que cuando se supo quién fue el asesino, que fue un miembro de nuestra congregación, que planificó todo desde Florida, aquí en Estados Unidos, en el estado de Florida, y utilizar jóvenes que también se estaban congregando y estaban, cogían hasta parte en sus congregaciones y estaban con la juventud y los dominó. O sea, para que tú veas lo que es a veces la manipulación de ciertas personas que proyectan una santidad y una seriedad dentro del evangelio, pero su agenda detrás del altar son destructivas hacia otra persona, hacia otro hermano. Es como yo comentaba en los otros videos, lo con un amigo mío evangelista de Juanadía, que se mudó al pueblo de Santa Isabel o Salinas, en toda esa área, que él conoció pastores que le pedían la oración porque otros pastores detrás del altar le estaban pagando a santeros y a babalaos que le hicieran trabajo a la congregación para que cerraran los templos para ellos quedarse con los feligreses de ese pueblo, porque era una competencia entre ellos. O sea, detrás del altar hay tanta competencia. Acá en Waterbury me pasó lo mismo. Los pastores algunos que yo conocía, la competencia que tienen aquí, tristemente, es que quieren hacer templos más grandes que los demás y quién tira el poderío aquí en Waterbury. Aquí tú ves, es un pueblo como de campo más pequeño, un pueblito pequeño aquí en Waterbury, y tú ves demasiados templos casi pegados unos a los otros, que ni comparten ni hablan. Mira, yo me recuerdo que yo estuve en una actividad de una pastora que me invitó unos años atrás aquí en Waterbury y salió de la congregación donde yo me congregaba. Me dice, y yo no sabía esto porque siempre he sido muy recatado y muy aparte de las cosas, de los bochinches y todas esas cuestiones. Y me recuerdo que esa pastora, yo no sé lo que estaba hablando, yo me quedé y me dijo, mira, Alex Torres, ¿verdad? Con todo el amor, ¿qué pasó? Yo llevo 9 años llevando la invitación a tu pastora para respaldarme a los cultos. O sea, delante de la congregación predicamos que hay que amar a los hermanos, que hay que estar unidos como un cuerpo en Cristo, pero detrás del altar no se practica. Hay una desunión, no hay una hermandad, hay una hipocresía, hay una guerra de poder. ¿Quién es el pastor del momento? ¿Quién es el pastor que llena los altares? Una competencia ministerial que yo me quedé, ni sabía ni qué contestarle, porque como yo era evangelista de la congregación mía, yo decía, pero wow, que yo le voy a decir a la pastora que los pastores míos no la están, hace 9 años, no las respaldan y ella siempre invita. Y yo me recuerdo que algunos pastores que yo estuve, como los de Downtown y otros más de aquí que conocí, no se respaldaban, no querían que nadie visitara. Mira, detrás del altar, uno de los pastores que yo estuve al principio, que son y conocen gente de los famosos rabacucos de Santo Domingo, él proyecta en sus videos por YouTube una santidad extrema pero terrible, y se hizo amigo de otro más de aquí de New Britain, de aquí de Connecticut, el estado de New Britain, del pueblito de New Britain, que esa iglesia se reconoce porque los pastores no permiten que las damas se afeiten las piernas. Entonces, de tiempo en tiempo, detrás del altar, las hermanas tienen que ir a la oficina a levantarse la falda para que la pastora vea que estén sin afeitarse las piernas las damas. Y es tanto así que hubo un revolú entre los mismos evangelistas de las dos congregaciones que se salieron y entonces divulgaron que detrás del altar los pastores, mírate esto cómo se trabaja detrás de los altares, les decían a los evangelistas cuando iban de camino
o les pedían permiso para ir a predicar a los templos, le decían, recuerda meter la espada hasta lo más profundo, como quien dice, hiere por ir para abajo y rajatabla, y tú tranquilo, tienes que meter la espada por ir para abajo y era todo el mundo con la palabra, métele candela, métele palabra fuerte, métele tablazo, métele bombazo. Así se manifestaban. Entonces ellos me decían que ellos iban de templo, de los dos templos, cada uno se tiraba. Si aquel se invitaba, allá le tiraban a todo el mundo allá. Los de allá de New Britain bajaban aquí a Waterbury y detrás del altar ahí metían el palo. Pim, pam, y después se quemaban detrás del altar. O sea, para que tú veas las manipulaciones que hay muchos predicadores que cometen por estar agradando al hombre. Entonces no tienen un grado de conocimiento de la palabra, que prefieren agradarle al hombre que agradarle a Cristo. Y este es el problema, que mucha gente, yo sé, que practican estas cosas son los primeros que se enojan en contra de estos mensajes, porque se le está sacando a la luz lo que están haciendo ellos en secreto. Entonces ya es tiempo de que estos abusos, estos manipuladores que se proyectan de una manera frente a los feligreses, se le acaba el jueguito, se le acaba el abuso, porque todas las cosas, dice la Biblia, que han de ser manifiestas y van a salir a la luz. No hay nada que sea oculto en esta tierra que salga a la luz, hermano Vadillo. Sí, hay muchas cosas que de verdad, wow, pero todavía estoy sorprendido con eso. Que cómo llega el celo, un celo asesino de llevar a cometer crímenes. Wow, eso. O sea, de verdad que todavía estoy que no supero eso, de verdad que wow. Las cosas están malas, de verdad. La verdad que las cosas están bien malas y detrás del altar están pasando cosas que ni en el mismo mundo se ven a veces. Ni en el mismo mundo se ven cosas así. Y el mundo está malo. El mundo está malo. Pero a veces hay cosas que se ven dentro o detrás del altar que a veces son más peor que lo que vemos en el mundo. Hay conspiraciones para desacreditar, conspiraciones para destruir, conspiraciones para, ¿sabes?, matar. Wow, es una cosa tremenda eso, tremendo. Me gustaría leer un pasaje de la escritura de Mateo, capítulo 23, versículo 26 al 28, que habla de los fariseos. Los fariseos también eran así. Los fariseos se presentaban a sí mismos con un nivel de espiritualidad superior al de los demás. Los fariseos también conspiraban contra Cristo, contra los apóstoles. Los fariseos apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Para que ustedes vean que hasta los fariseos eran asesinos con su falsa espiritualidad. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, estoy leyendo de una versión que se llama Nueva Biblia de las Américas. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera quede limpio. Los fariseos hacen al revés. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Sabe? Jesús le dijo ahí la verdad en la cara. Y de esa descripción que da el Señor Jesucristo sobre los apóstoles, sobre los fariseos, es exactamente lo mismo que vemos con los nuevos fariseos en la actualidad, que por fuera tú los ves engabanados, encorbatados, tirándose la tela, tú los ves bien espirituales, arrodillados, alzando las manos, pero por dentro
están llenos de huesos de muertos. Están muertos espiritualmente y están llenos de toda inmundicia. Y mira cómo le dice, así también ustedes a los fariseos parecen por fuera justos a los hombres. Parecen santos, justificados por sus obras, por sus ayunos. La gente piensa que son espirituales, que están cerca de Dios, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. O sea, por fuera parecen santos, por fuera parecen ungidos, espirituales, llenos de santidad, en otra dimensión, transformados, como hablan los rabacucos, pero por dentro hay un problema serio. Hay un problema interno espiritual serio. Hay un problema de hipocresía. Un problema de hipocresía y de iniquidad y de pecado. ¿Sabes? Y wow. O sea, el Señor Jesucristo habló fuertemente en contra de estas personas que proyectan una cosa ante los demás, pero detrás del altar son otra cosa. Los llama hipócritas y llenos de inmundicia, sepulcros blanqueados, razas de víboras en otros versículos, en otros pasajes. ¿Sabe? Hijos del diablo, incluso los llama el Señor Jesús. O sea, es algo que Jesús no toleraba. Jesús no toleraba la hipocresía, el engaño, la falsedad, la manipulación. Jesús estaba totalmente en contra de eso. Estaba totalmente en contra de estos falsos, de estos fariseos espirituales que se presentan a sí mismos como espirituales, pero buscan enriquecerse, abusando de la buena fe y de la ignorancia del pueblo para sacar beneficio propio, para que la gente en las plazas los llamen, oh, llegó el rabí, o llegó el apóstol, el profeta, llegó el ungido, oh, mira, este hombre Dios lo usa poderosamente, oh, mira cómo hace, miren cómo la gente se cae al piso cuando él habla, pero por dentro son otra cosa, hermano Alexander. Sí, mira, siguiendo la línea de lo que tú acabas de decir, de verdad que Dios es bueno. Mira, yo quiero leer Lucas 20 para que tú veas lo que es la manifestación de mucha gente de la hipocresía y que Cristo mismo aún nos decía que tuviéramos cuidado de cierta doctrina de la secta de los fariseos. Dice en Lucas capítulo 20, verso 45 al 47, dice, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, está hablando Jesús, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mira que me impacta aquí en una área. Está hablando el Señor Jesucristo y aquí lo habla Reina Varena de 1960, que a ellos les gusta andar con ropas largas, los fariseos. Mira qué impresionante, para que tú veas que aún las apariencias, y Cristo le está tirando a las ropas largas, que a mucha gente no, pero es que Dios no irá a falda todo el tiempo. Mira, le está tirando a las faldas largas, que los fariseos son los primeros que practicaban este tipo de comportamiento, que les gustaba, como decía el hermano Vadillo, que la gente los saludara en las plazas como hombres de Dios ungidos, porque eran gente que se proyectan tan serio que yo me quedaba impactado, porque esa es la proyección que te hacen ver muchos de muchas denominaciones, la seriedad. Yo no relajo, yo no hago esto, yo no voy al cine, yo no me como este pescado, yo ayuno todo el tiempo, yo tengo una unción sobrenatural, yo soy un hombre de Dios. Yo estoy transformado, estamos transformados. Estoy definido, tengo el botón hasta el cuello, andan con las ropas más largas que las del Papa, y tú ves que el mismo Cristo dijo, guardaos, cuídense de esta manifestación de secta de doctrina. Y cuando uno se guarda de eso,
es donde mucha gente se molesta, porque si tú no andas con ropas largas que te arrastren, que esos son otros temas, porque esto viene de ropa larga y sin ropa larga también es de los dos tipos. Las personas se manifiestan y salen a la luz con sus manifestaciones. Pero mira estas cosas que ellos les gustaba sentarse en las primeras sillas, como mucha gente le gusta detrás del altar, que los veneren y los saluden como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Mira, yo conocí evangelistas que estudiaron en los institutos bíblicos y me recuerdo que uno de ellos en sus comienzos hablando me dice: Alex Torres, ¿por qué tú no sacas tarjeta de evangelista? Y yo, mira, no, yo nunca estaba con esos embelecos. Yo respeto a cada cual, pero yo siempre imitaba a Cristo y decía, pero si Cristo no utilizaba esto, tú utilizas estos embelecos. Y me recuerdo que él y otro que eran amigos míos, que eran evangelistas los dos, fueron a predicar juntos. Y tanto así que estuvieron que dentro de la prédica, al aire libre, ministrando a las vidas, uno de ellos le quitó la mano de encima de una persona inconversa y le dijo: no, yo voy a orar porque yo tengo más unción que tú. Yo me quedé como que, wow, detrás del altar, unas guerras ministeriales a extremos, una guerra que de verdad que se supone que el cuerpo de Cristo no esté ejerciéndose, como dicen por ahí, un ejército matando su propio ejército. Detrás del altar se conspiran tantas cosas, hermano Vadillo. Mira, yo me recuerdo aquí, es que te digo las experiencias mismas que yo he tenido. Yo digo, Vadillo, en la seriedad, en la honestidad, si no fuera porque Dios impactó mi vida y yo nací de nuevo, y la gloria es de Dios, y porque me gusta y le he creído a Dios y me gusta leer la palabra y me gusta agarrarme de las promesas de Cristo, yo no sé dónde yo estuviera si hubiera sido una persona débil en la fe. Por todo lo que yo he pasado y por todo lo que yo vi, si no hubiera sido por el Señor, que a Dios sea toda la gloria siempre, siempre lo diré hasta que Dios me manda a llamar o partimos de este mundo. Siempre la gloria es de Dios. Él me ha guardado igual que a mi familia. Yo me recuerdo que los mismos de aquí, detrás del altar, personas que yo saludaba y tenía un amor, que eran súper humildes, que uno los ve que no rompían. Yo me recuerdo que yo yendo a una tienda aquí de Waterbury, llegó ese matrimonio, el esposo corrió para el baño, no nos saludó, no nos quiso saludar porque se le había prohibido a esos hermanos de esa congregación donde yo me congregaba en el downtown, que nos dañaron el testimonio con mentiras, de que ninguno de ellos que nos saludase y nos ignorase y que corrieran cuando nos vieran. No tan solo a mí como familia, a otros hermanos más que se fueron, que abrieron los ojos de muchas manifestaciones que se practicaban detrás del altar. Y entonces yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que alguien, cuando la Biblia dice, cómo tú puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Tú eres un mentiroso, dice la Biblia, porque no puedes amar a Dios en cual tú no has visto y aborrecerle a tu hermano en cual tú estás viendo. O sea, yo me pregunto cómo detrás del altar se manifiesta todo esto, de que gente que se atreve a estar y que adorando a Dios, danzando, hablando lengua, y eran los primeros que siempre estaban en pleito y en bochinche detrás del altar. Yo vi eso, yo vi peleas. Un pastor que tiene en Puerto Rico también, que se acabó el culto y se enredó y invitó a un joven a pelear en el parking de la iglesia en la guagua. Detrás del altar, yo llegando con mi esposa en el parking de esa congregación, y la hija del pastor salió del carro discutiendo con malas palabras con su esposo, y yo detrás de ellos y ella diciendo desde ajo hasta cebolla. Y cuando nos fuimos detrás de ella, porque íbamos a entrar al templo, ella fue derechito y se trepó, cogió la guitarra en el altar trepa, como eso lo tenían por santo, cogió la guitarra y cogió la parte para cantar. Esta es mi barca, la que subiera. Y yo dije, detrás del altar se manifiesta tanto. Por eso es que uno tiene que ser, hermano Vadillo, transparente.
porque todo lo oculto saldrá a la luz. Todo lo que esta gente están practicando detrás del altar, algún día van a salir a la luz y le darán cuenta a Dios y le daremos cuenta a Dios. Y es muy triste, hermano Vadillo, porque uno tiene que guardarse de estos comportamientos como los fariseos, de estas conspiraciones. ¿Cuánta conspiración yo no he tenido en mi vida? ¿Cuánta conspiración muchos hermanos han tenido en su vida? De gente que dicen que aman a Dios, de gente que son los primeros que tú ves que rompen sillas, que hablan lengua, que se trepan los altares y son los primeros en conspirar contra un hermano detrás del altar para que la gente no les crea, para que la gente ni los salude, para que la gente ni los hable, para que la gente lo tenga como son hijos del diablo, para que la gente les llame apóstata, porque no tienen la misma mentalidad tuya o porque no está congregándose en tu religión o en tu denominación, no deja de ser tu hermano en Cristo. Las denominaciones, la mente religiosa es la que está destruyendo a mucha gente detrás del altar. Las manifestaciones antibíblicas, la gente por no saber de Biblia y adorar un líder, adorar un pastor, adorar un evangelista, idolatrar al hombre, están matando detrás del altar a miles y miles de feligreses y a muchos hermanos que hoy en día no están sirviéndole al Señor porque fueron una vez débiles en la fe, no tienen un conocimiento pleno y hoy en día están destruidos, hoy en día están deambulando, hoy en día están drogadictos, hoy en día están presos, hoy en día están muertos porque alguien detrás del altar lo destruyó. Y eso lo viví yo con mucha gente, como está hablando en mi caso el testimonio de mi hermano que me lo asesinaron, un hermano en Cristo, un mismo miembro y hermano de la misma congregación. ¿Hasta dónde se llega? El odio, el rencor, la amargura, la desunión, las disensiones. Gálatas capítulo 5 habla de disensiones. ¿Qué significa disensiones? Búsquelo en el diccionario de la lengua española. La palabra disensión significa grupo, favoritismo. Y eso obra de la carne. Cuando detrás del altar tú tienes a tu gente, tú tienes a tu grupo, que estos son los intocables, los que tú les cuentan todo lo que pasa y le pones en contra de los demás hermanos, de las demás hermanas, y no le quieres hablar, le pasas por el lado, tienes una competencia, tienes un celo. Eso es obra de la carne y todo eso saldrá a la luz, dice la palabra, escrito está. Y a Dios no se le pasa por alto a ninguno, Vadillo. Nada de esto se le pasa a Dios. La gente sigue practicando las cosas detrás del altar, tarde o temprano Dios les va a llamar a cuenta, hermano Vadillo. Así mismo es, Alexander. No hay nada que no sea manifiesto y que no salga a la luz. Y toda esta gente que está conspirando para desacreditar, para difamar, para calumniar, para ellos presentarse a sí mismos como ungidos, como especiales, como más espirituales que los demás, pues tendrán que rendirle cuenta a Dios, por eso. Tendrán que rendirle cuenta a Dios. ¿Sabes? Gente que encubre el pecado, líderes que encubren, pastores que encubren el pecado dentro de la congregación también. ¿Sabes? Y ministerios que están en fornicación, ministros que están adorando a Dios allí en la congregación y están en fornicación y tú los ves predicando y tú los ves ministros que están en adicciones de drogas, ¿sabes? Gente que está metido en problemas de robos también, que están y los tienen ahí predicando y brincando y saltando y hablando lengua, ¿sabes? Y todo es una falacia, todo es como una máscara, un disfraz de espiritualidad, un disfraz de unción, de poder. Nada de eso, de brincar y saltar, no es ningún poder, no es ninguna unción. Usted puede hacer todas esas malabares y estar más podrido por dentro que cualquier cadáver. O sea, hay muchos cadáveres espirituales pretendiendo ser ungidos y o sea, es triste lo que está pasando. Es muy triste. Y la gente debe saber esto. La gente debe conocer estas cosas. Y los que saben deben ser más vocales. Deben denunciar estas cosas. Porque si uno sabe lo que es bueno y no lo hace, le cuentan como pecado.
sea, si uno sabe, mira, eso está mal, y uno se lo dice al pastor, pero el pastor sigue haciendo lo mismo, pues lo mejor es vete de la iglesia, pero no te quedes ahí, ¿sabes? Si te quedas ahí, estás siendo cómplice, copartícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Y las obras infructuosas de las tinieblas no se pueden encubrir, no se puede guardar silencio ante ellas. Estas cosas deben ser reprendidas por la palabra de Dios. Tienen que ser reprendidas por la palabra de Dios, porque no se puede permitir que la casa de Dios la conviertan en lo que están haciendo. Y no me refiero a que la casa de Dios sea un edificio, sino que la iglesia como cuerpo de Cristo, donde todos los hermanos están ahí, cuando están todos ahí, son casa de Dios, son cuerpo de Cristo. O sea, tú no puedes permitir que una congregación de personas que están ahí adorando a Dios estén detrás del altar haciendo y deshaciendo. Mira lo que hacía Cristo. ¿Qué hizo con los mercaderes del templo? Cogió un látigo y para afuera todo el mundo. O sea, no se puede decir, ustedes han convertido la casa de mi padre en un cueva de ladrones. Y eso está pasando hoy en muchas congregaciones. Muchas congregaciones son cuevas de ladrones, donde los ministros son mercaderes de la fe, enriqueciéndose, extorsionando, manipulando. ¿Y cómo manipulan? Con brincos, con saltos, con llantos, con sacudidas, con gritos. O sea, eso es lo que está pasando. O sea, y por eso estamos aquí detrás del altar, hablando de este tema detrás del altar, para que la gente sepa lo que pasa detrás del altar. La realidad de que no todo es lo que se ve, no todo lo que se aparenta lo es. Entonces, no todo lo que se ve es así. No todo lo que brilla es oro. ¿Sabe? Hay cosas que están pasando, que se están encubriendo, que se están permitiendo, y eso está dañando la imagen de lo que es la iglesia. Y un día, todos esos falsos, todos esos fariseos, todos esos legalistas, todos aquellos que están haciendo el mal dentro de las congregaciones, tendrán que rendirle cuenta a Dios por sus actos. Tendrán que rendirle cuenta a Dios. Y la Biblia nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Así que ellos no se crean que no, que yo soy un evangelista, soy un pastor. No. La Biblia es clara. El juicio comienza por la casa de Dios. Así mismo es. Y eso no lo va a parar nadie. Eso viene bajando de parte de Dios. Eso viene ya mismo pronto. Cuando venga el día, ¿qué le dice Mateo 7? No, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros, muchas sanidades. Parafraseándolo, en tu nombre hicimos muchas campañas, hicimos muchos eventos, levantamos muros, hicimos clamores a Dios frente al Capitolio. Mucha gente nos siguió. ¿Y qué les va a decir el Señor Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, eso va a ser bien triste para ellos. Cuando el Señor les diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué me dicen Señor, Señor si no guardan mi palabra? O sea, es así, tú sabes. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles eran los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esos fueron los mandamientos donde se resume toda la ley. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y estas personas que vemos allí no están amando a Dios sobre todas las cosas, ni mucho menos están amando al prójimo como a sí mismo. Ellos están utilizando el nombre de Dios.
y están despreciando a su prójimo. Esa es la realidad. Esa es la realidad de las cosas. Y por eso es que estas cosas tienen que decirse. Tienen que decirse. Tienen que sacar estas cosas, tienen que sacarse a la luz para que todo sea manifiesto. Hermano Alexander. Eso es así, hermano Vadillo. Mira lo que quiero leer aquí en el libro de Judas, en el versículo 3, que dice: amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue transmitida a los santos. Fue transmitida a los santos, contendáis. ¿Y que no te estamos haciendo en esta noche detrás del altar? Contendiendo, no de pleito, como mucha gente sacan de mala interpretación, como si fuera bajo coraje, bajo otro tipo de carácter. No, contendáis es de como defender la fe que fue una vez transmitida y pasada a nosotros los creyentes a través de las escrituras, y que recibieron también los apóstoles, hombres llamados por nuestro Señor Jesucristo, bajo el tiempo que estamos viviendo, bajo la gracia de nuestro Dios. Estas cosas se tienen que hablar, amado hermano, porque esto ha afectado, es como una gangrena en el cuerpo de Cristo, es como un cáncer que ha ido comiendo partes del cuerpo de Cristo, y que mucha gente se ha llevado estas preguntas, interrogancias para sus hogares. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué pasa esto? Lo tristemente de esto, Vadillo, que como vuelvo y siempre repito y seguiré repitiendo, que mucha gente le echa la culpa a Dios porque a veces no entiende los moveres de todas estas personas que aparentan ser gente de Dios. Y entonces el problema es que el ser humano rápidamente la coge con Dios. Bueno, porque ese es el vaso tuyo, ese fue el canal tuyo, mira lo que me hizo, y eso que habla lengua, y eso que danza, y eso que tiene el Espíritu Santo, y eso que ayuna, y eso que diezma, y eso que se congrega todos los días. Imagínate si no se congregaba. Sí. Y te hablo de personas que se congregaban 24/7, porque en la situación de lo que te está hablando de aquel hermano que asesinó a otro hermano, tú sabes cuántos días teníamos de culto en esa congregación, hermano Vadillo. 14 cultos por semana. Nos congregábamos los 7 días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los domingos teníamos 3 actividades. Domingo, escuela bíblica. Después de la escuela bíblica salíamos para un lugar debajo de un árbol que le pusimos por sobrenombre el nombre de la iglesia, frente a un residencial en Ponce. Predicábamos ayer mediodía, íbamos a la casa y arrancábamos por la noche a las 6 para el culto mayor. Los martes y los lunes y los miércoles se hacían culto en los residenciales. Los martes escuela de caballero de oración. Los jueves también eran de sociedad y los viernes también eran sociedades. Y los sábados también estaban en los cultos evangelísticos en la calle. No había tiempo para nada. Ni te digo de personas y era un lugar donde más fornicación, donde más bochinche, donde más pleito, donde más guerra, donde cosas wow, increíbles se veían, que yo decía, pero Dios mío, si son los 7 días, imagínate si van a congregarse, como yo diría, para la denominación pentecostal 3 días o 2 días, estuvieran totalmente en el mundo. O sea, son gente que no nacen de nuevo, porque el problema es que no se le llevaba mucho estudio bíblico. Todo eran brincos, saltos, romperá de silla, gente que se rompían hasta las cabezas, y esto se ve detrás de los altares. No hay ninguna práctica. ¿Por qué llevamos este tema, hermano Vadillo? Porque es que, mira, es como una vez un hermano que detrás del altar, es que te digo, detrás del altar se cometen tantas cosas y tantas mentiras. Mira, gente que hasta creyente que detrás del altar vienen y mienten en los Fustan, mienten en los cupones, mienten en el seguro social, mienten en un préstamo, mienten en un montón de cosas, y hasta en el IRS para coger las planillas están mintiendo. Y después son los mismos que están dándose un puño en el pecho como más santos, y detrás del altar están deshaciendo con medio mundo. Yo me recuerdo que este hermano, tú lo ves de los que brincan, y como hablaba ahorita la escritura, de los que
los que les gustaba estar con ropas largas como los fariseos, que después hacían largas oraciones y todo el mundo se paraba como el fariseo publicano, porque así lo practicaba, se paraba frente al altar, se quería con el canto alzar la voz, Dios mío, aquí estoy, me presento ante ti, se quedaba con todo el templo, porque yo sé que en todo templo tiene que haber alguien que ha vivido esto, de un hermano que decía, no, el más exagerado orando, que se quedaba con toda la iglesia, con todo el templo. Y el hombre se hizo pasar que tenía una operación en la pierna con un bastón para agarrar a unos chavos y una demanda, cuando en el culto soltaba el bastón y empezaba a brincar allí danzando y cogiendo por todo el templo y decía, pero esto es un milagro, Dios lo sanó. Entonces, cuando se acababa el culto detrás del altar, salía cogiendo. Y yo dije, mire, mi hermano, mejor cuéntame una de indios y vaqueros y yo te voy a creer, no sé tan mentiroso. Lo veía yo en el mall de aquí de Waterbury caminando los fins de shopping y cuando ganó la demanda soltó el bastón y caminó lo más bien. O sea, gente detrás del altar mintiendo para agarrar chavos de embuste. Actuando. Y así hacían muchos creyentes detrás del altar que se hacen pasar por enfermos para coger ciertas ayudas y se creen que las cosas no salen a la luz. Entonces, estas cosas son evidentes porque esto daña a la gente que está viéndonos, porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas y tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor, nuestro comportamiento, la gente lo va a ver. O sea, por eso es que no podemos ser hipócritas. Por eso es que hay gente que, yo sé, hermano Vadillo, que mucha gente se preocupa porque Alex Torres está ya saliendo a hablar, porque tiene miedo que yo hable cosas que yo sé de ellos, pero como esto no es un canal de bochinche, y nosotros somos muy sabios, y no pagamos mal con mal, sino pagamos el mal que nos hacen con bien, porque somos gente que tenemos al Espíritu Santo de Dios, y le servimos a Cristo. O sea, pero estas cosas, por eso es que nosotros no decimos ni nombre, ni decimos detalles, lo digo con una tipología y como testimonio sin decir y marcar a nadie por respetar a los demás, pero son vivencias que Alex Torres vivió y ha vivido, y yo sé que muchos que me están viendo y van a ver este video se van a identificar con todo este tipo de luchas y cosas que vieron y han visto y siguen viendo. Pero lo lindo de todo esto detrás del altar, hermano Vadillo, que el consejo que podemos darle a todos los amigos y a todos los hermanos es que sigan hacia adelante. Que vea lo que tú ves detrás del altar, vea la hipocresía más grande, no los mires a ellos, mira a Cristo. En todo este momento queremos que usted sepa a través de este video, detrás del altar, que aún tú detrás del altar sigue mirando a Cristo. Aunque miren lo que miren detrás de los altares, gente que proyectan una imagen que no es la correcta, que son fariseos, que hacen cosas que salen a la luz, que sé que te van a herir o te van a mortificar o te van a enojar, sigue mirando a Cristo. Mi gran consejo es sigue mirando a Cristo y refúgiate en las sagradas escrituras de Dios. Refúgiate, sigue estudiando la palabra, sigue edificándote con la Biblia, escuchando estos estudios cada día, fortaleciéndote en el Señor, porque no hay mayor galardón que estar en las manos de Dios y tener la vida eterna con Cristo Jesús. Es un gran privilegio. Nunca, hermano y amigo que me escucha, nunca cambie el sacrificio de Cristo, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por alguien que está haciendo algo malo detrás del altar. Jamás. Dios no tiene culpa. Cada uno de ellos que tú estás viendo que están haciendo cosas detrás del altar, ellos le darán cuenta a Dios. Tarde o temprano, todo eso saldrá a la luz. Tú que estás llorando, tú que estás viendo que dices que no aguantas más, que estás peleando con Dios, que de momento llegaste aquí y prendiste el canal de Cristian Vadillo porque ya no aguantabas más en tu soledad, en tu tristeza, en tu angustia, en tu depresión. Porque alguien te hirió detrás del altar, alguien te pisoteó, que la persona que más tú confiaste te traicionó, te dio la espalda. Pero quiero que tú sepas que Dios nunca te dio la espalda. Quiero que tú sepas que Dios no te ha traicionado. Yo quiero que tú sepas hoy, detrás del altar de este mensaje, yo quiero que tú sepas que Dios no tiene la culpa.
Él siempre ha estado ahí, al lado tuyo, abrazándote, consolándote en los momentos más fuertes de tu vida, en lo que tú pasaste, que tú veas como que fue injusto el trato que hicieron contigo, que tú ves, no fue injusto, nadie me creyó, porque eran ellos los que tenían nombre, y como se proyectaban como hombres de Dios, pastores de Dios, evangelistas de Dios, hermanos de Dios, y nadie me cree detrás del altar lo que me hicieron. Esto es lo que sucede, que mucha gente detrás del altar están totalmente heridos, destruidos, encerrados en una cueva de oscuridad que no pueden salir. Yo quiero que tú sepas que la Escritura dice que todo lo que ellos han hecho y lo que nosotros hacemos, todo saldrá a la luz algún día delante de la presencia de Dios. Nada quedará inmune ante la presencia de Dios. Hermano Vadillo, todas estas cosas es de gran importancia porque uno lo vivió. Y yo sé que mucha gente lo ha vivido, que uno se queda atemorizado, encerrado, con ganas de que nadie nos vieran, con un miedo. Y gracias a Dios con hermanos como ustedes, con hermano Vadillo, con muchos hermanos que nos han ayudado, nos han tendido la mano, así queremos hacerlo con ustedes, que tú encuentras un apoyo en este canal, que tú encuentres un apoyo, que hay hermanos en Cristo, que estamos contendiendo por la verdad y por la fe, que fue dada una sola vez y es la única que se fue dada a los santos, y esa es la que estamos aquí parados firmes, contendiendo por las sagradas escrituras, sacando todo esto a la luz de sucesos que pasan, que no nos hacemos de la vista larga ni somos ciegos, aunque tengamos espejuelos, pero no estamos ciegos completamente, pero estamos viendo bien y vemos lo que está sucediendo. Somos gente adulta, con mente, con razonamiento, y sabemos lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Y estas cosas es de menester que se hablen, porque yo sé que a mucha gente es como un bálsamo en su corazón y de fortaleza saber que no están solos, que Dios nos comprende como seres humanos y como hijos suyos. Yo quiero que Cristo nos habla que estos son leves tribulaciones. Yo diría que por eso que aunque nos hagan cosas atrás del altar y hayan hecho cosas atrás del altar, mira hermano, Dios nos va a enjugar toda lágrima en los cielos. Dios nos va a abrazar, yo diría que nos va a abrazar, nos va a consolar completamente, aunque tenemos nuestro consolador que es el Espíritu Santo, pero yo diría de una manifestación que no vamos a llorar más y que la injusticia se acabará por siempre. Por eso que vale la pena seguir a Cristo, porque la injusticia algún día se va a acabar. Todas estas cosas injustas que están pasando detrás de los altares, porque se practica tanta la injusticia, hermano Vadillo, que mucha gente sigue sufriendo por grandes injusticias. Y la gente se cree, hermano Vadillo, que se va a salir con la suya, pero tarde o temprano la gente va a estar frente a Dios y ahí le van a dar cuenta a Dios. Y es como dice aquí, pongamos nuestra mirada en Cristo a pesar de la maldad. Toda maldad que tú veas detrás del altar, déjasela a Dios. Dejemos todo eso al Señor. Dios se encargará. Dios es el que hará por nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir a Cristo. A los apóstoles, ¿qué no le hicieron cosas detrás del altar? Diótrefe trabajó detrás del altar hablando mal del apóstol Juan y echó muchos hermanos, los expulsaba fuera de la iglesia, dice la tercera carta de Juan. Diótrefe, un hermano en Cristo, que anduvo con los apóstoles, que se reunía con los apóstoles, se reunía con la iglesia y detrás del altar conspiraba en contra del apóstol Juan, hablando mal y conspiraba aún de las sagradas escrituras, porque no se sometía a lo que los apóstoles predicaban por medio de Cristo. Así que todo esto, amado, siempre ha estado y ha existido. Muchos seguirán, aunque escuchen este mensaje, viviendo su vida detrás del altar doble. Pero vuelvo y le digo, la escritura habla, como hablamos al principio, no hay nada oculto que no salga a la luz. Hermano Vadillo. Amén, amén. Hay un pasaje en la escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, que nos dice precisamente eso,
que pongamos nuestra mirada en Cristo. Y dice así la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El autor de Hebreo primeramente nos dice que tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos que están viéndonos. Nuestra vida es como una carta abierta, como mencionó ahorita el hermano Alexander. Así que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que trata de dañarnos. Corramos con paciencia. No nos volvamos locos. No nos descontrolemos. No nos apartemos del camino. Que estas cosas que suceden a nuestro alrededor no debiliten nuestra fe, sino que nos la fortalezca. Fortalezcámonos en la fe a pesar de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y pongamos nuestros ojos en Jesús, en Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz, fue golpeado, latigado, menospreciado, humillado por su propio pueblo. Su propio pueblo gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Fue rechazado por su propio pueblo. Pero ahora eso no detuvo a Jesús en su caminar y en su misión redentora. Y siguió hasta morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros recibamos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y allí está ahora mismo intercediendo por nosotros, nuestro mediador, nuestro abogado, Jesucristo, el Hijo de Dios, que un día volverá a juzgar a vivos y muertos y a pagar a cada uno conforme a sus obras. O sea, y todos esos falsos profetas, esos falsos maestros que están haciendo y deshaciendo detrás del altar, un día tendrán que rendirle cuentas a Dios de sus actos. Un día tendrán que ver a aquel cuyos ojos son como de fuego. Un día tendrán que enfrentar a su creador, a su Dios, y tendrán que doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Eso va a suceder. Pero mientras tanto, mientras nosotros estamos aquí viendo lo que pasa en nuestro alrededor, viendo el engaño, la manipulación, que esta maldad que nos asedia, que todas estas cosas que nos rodean, no nos haga perder el norte, no nos haga perder la fe. Porque sé que hay muchas personas que quizás ven estas cosas que están pasando y dicen: ah, si eso está pasando en la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios. Y las cogen con Dios. Pero esto no es culpa de Dios, como dijo el hermano Alexander. Dios no tiene la culpa de esto. O sea, no le demos la espalda a Dios por la hipocresía de aquellos que usan su nombre. Seamos nosotros la diferencia. No imitemos a los falsos profetas que se apartan de la fe. Seamos la diferencia y caminemos hacia adelante en el Señor, para la gloria del Señor. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o bebamos, hagamos lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, todo es para la gloria de Dios.
O sea, esto está sucediendo y tiene que ser sacado a la luz, pero no con la intención de que usted sea parte de la fe, sino todo lo contrario, de que usted se afirme más en su fe, de que usted ponga su mirada en Cristo a pesar de la maldad, de las injusticias, de la corrupción, de la inmoralidad, de la estafa, del engaño. Siga hacia adelante en Cristo Jesús. Siga adelante en Cristo Jesús. Hermano Alexander. Así mismo es, hermano Vadillo, es como dice la Escritura, ¿verdad? Que hay que orar por los que os persiguen y bendecir a los que nos maldicen. Simplemente es una escuela que Dios nos va a meter y que nos ha enseñado que todo aquel que se levante detrás del altar, ¿cuál es nuestro trabajo? Orar por ellos y bendecirlo en el nombre de Jesús. Siempre aprendí a no bajarme a la capacidad de la mentalidad de una persona que trabaja tras los altares llena de odio, llena de rencor, lleno de enemistad hacia los hermanos, porque la Biblia está llena de muchos versículos que hablan en contra, que aún Dios lo mismo la aborrece, gente que conspira y hablan falsos testimonios y crean enemistades entre los mismos hermanos en la fe. Tristemente, no debería ser así, pero sucede detrás del altar. Es muy fácil aparentar frente a una multitud una apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero como dice también la Escritura, por los frutos los vamos a conocer. Y uno de los frutos que a mucha gente hoy en día le hace falta es el amor verdadero, un amor fraternal genuino. No es decir, somos una familia espiritual, somos una familia para ti, pero cuando ese hermano ya no está en esa dicha congregación, ya deja de ser una familia y comienza a ser un enemigo. Se supone que eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Detrás del altar, mucha gente seguirá practicando muchas cosas que tú y yo no podemos detener, pero Dios sí algún día lo va a detener. Como decía el hermano Vadillo, sigamos hacia adelante, que todo lo que veamos detrás del altar no nos desenfoquen. No nos desenfoquen en el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. Tú que estás ahí, que nos estás viendo en esta hora, amigo y hermano, que te sientes en el suelo, que estás ahí devastado, es tiempo que te levantes, porque Dios siempre ha estado ahí. Quiero que tú sepas que no te ha dejado, porque es que Dios es así. Dios no deja a nadie. Dice la Escritura que nosotros nos permanecemos infieles y ese permanece fiel. Él es fiel y verdadero. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros que practicamos la justicia, nosotros que practicamos la misericordia, que amamos con el amor que Dios nos ha brindado para amar al prójimo. Porque la Escritura dice que si yo me amo a mí mismo, yo también puedo amar al prójimo. Si yo no amo al prójimo, no me puedo amar. Así que detrás del altar, sigamos orando al Señor, que Dios cambie y Dios meta su mano y que pueda alcanzar estas vidas que de otra y otra forma están haciendo cosas que no agradan a Dios, y que Dios pueda en su gran misericordia alcanzarlos con un gran amor y pueda restaurarle también sus vidas a ellos. No le deseamos el mal a nadie, sino el bien, y que Dios tenga misericordia y los alcance para gran bendición, y que les ayude a aclarar sus mentes llenas de odio, llenas de mentes de religión, de mentes de conspiración para matar a los demás. Que Dios llegue a ellos, que la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada uno de aquellos que dicen ser nuestros enemigos en la fe. Que es triste, siempre lo diré, es triste ver estas caras de manifestaciones en el cuerpo de Cristo, que se supone que bíblicamente no sea así. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Si el dedo pequeño del pie le duele, yo creo que el cerebro y el ojo también lo van a sentir. Por eso que somos un cuerpo. Si el hermano llora, yo lloro. Si el hermano ríe, yo ríe. Si el hermano está en una prueba, yo también estaré con él en la prueba. Pero si el hermano está en bendición, nos alegraremos en su bendición. Así practicamos
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el modelo a seguir, aún frente a la multitud y aún así detrás del altar. Seamos como Cristo. Detrás del altar, sigamos haciendo como Cristo nos dejó el ejemplo. Manso, llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de esperanza para los demás, que las nuevas buenas de salvación le llegue a miles y miles de personas que necesitan escuchar el verdadero evangelio de nuestro Señor y amado Jesucristo. Seamos, amados voceros, seamos la luz de mucha gente que está en tinieblas. No te pares por nada. Como yo decía en un video ahorita que yo hice, tenemos potencial porque Dios nos ha dado un potencial para su gloria y es llevar su santa y bendita palabra. Así que, hermano, sea un canal de bendición dentro y fuera y detrás del altar, en todo momento. Seamos de bendición y que el mundo sepa que hay un pueblo que brilla con la luz de Cristo. Así que, amado, sigamos hacia adelante y como dice aquí un versículo en Hebreos, y así mismo le diré como dijo el escritor: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseados conduciros bien en todo. Siempre les diré, oremos unos por los otros y oramos por los que nos persiguen. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hermano Vadillo. Amén, amén, amén. Y con esas palabras de exhortación, de edificación, le damos conclusión a la tertulia de esta noche. Y la próxima semana vamos a estar nuevamente aquí. Amén. Con el hermano Alexander. Así que gracias a todos por su sintonía. Denle like, suscríbanse, compartan para que más personas se sumen a esta iniciativa. Amén. De sacar a la luz aquello oculto y a la misma vez ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Así que gracias a todos por su sintonía. Nos vemos mañana. Yo vuelvo a las 9 en otra tertulia más. Así que gracias a todos. Dios les bendiga. Amén. Nos vemos en la próxima si el Señor lo permite. Muy buenas noches. Dios les bendiga.